Hoy les traemos un video que les pondrá los pelos de punta. Nos adentraremos en los oscuros recovecos de algunos de los crímenes más escalofriantes y sin resolver de la historia. Prepárense para sumergirse en un viaje lleno de misterio, terror y preguntas sin respuesta. Asegúrense de quedarse hasta el final, porque cada caso es más aterrador que el anterior. Número 5. Jack el Destripador. Ubicación: distrito de Whitechapel, Londres. Año 1888. En el corazón de Londres, en el sombrío distrito de Whitechapel, un asesino acechaba en la oscuridad. Conocido únicamente como Jack el Destripador, este individuo cometió al menos 5 asesinatos brutales entre agosto y noviembre de 1888. Sus víctimas, todas mujeres de la calle, fueron encontradas con la garganta cortada y el cuerpo mutilado de una manera horrenda. El terror se apoderó de la ciudad cuando las cartas supuestamente escritas por el asesino comenzaron a llegar a la policía y a la prensa. En ellas, el destripador se jactaba de sus crímenes y burlaba a las autoridades. A pesar de los intensos esfuerzos de la policía y de una gran cantidad de sospechosos, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Jack el Destripador no solo atacaba a sus víctimas de manera brutal, sino que también parecía conocer la anatomía humana con precisión quirúrgica, lo que llevó a especular que podría haber sido un médico o un carnicero. Uno de los aspectos más espeluznantes del caso es la carta conocida como From Hell, que llegó acompañada de la mitad de un riñón humano, supuestamente perteneciente a una de sus víctimas, Catherine Eddowes. La investigación de la policía se vio obstaculizada por la falta de tecnología forense moderna y la presión de los medios. Con más de un centenar de sospechosos a lo largo de los años, incluido el artista Walter Sickert y el príncipe Alberto Víctor, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un enigma que fascina y aterroriza a partes iguales. Número 4. El misterio de los niños Sodder. Ubicación: Fayetteville, Estados Unidos. Año 1945. En la víspera de Navidad de 1945, un incendio devastador consumió la casa de la familia Sodder en Fayetteville. George y Jenny Sodder y 4 de sus hijos lograron escapar, pero 5 de sus hijos nunca fueron encontrados. Lo que inicialmente parecía una tragedia, pronto se convirtió en un enigma perturbador. A pesar de las investigaciones, no se encontraron restos humanos entre las cenizas. La familia Sodder recibió varias pistas y avistamientos de los niños en diferentes lugares, pero nada concluyente. Numerosas teorías surgieron, desde secuestro hasta conspiración. El cartel de Se Buscan, con las fotos de los niños, permaneció en la carretera principal de la ciudad durante décadas, un recordatorio inquietante de un misterio que sigue sin resolver. El caso de los niños Sodder está lleno de detalles inquietantes. En la noche del incendio, la familia descubrió que su línea telefónica había sido cortada y que la escalera que solían utilizar para emergencias había desaparecido misteriosamente. Además, el camión de George Sodder, que siempre funcionaba perfectamente, no arrancó esa noche, impidiendo que él y otros intentaran rescatar a los niños. Años después, Jenny Sodder recibió una fotografía anónima que supuestamente mostraba a su hijo Louis ya adulto, con un mensaje críptico al reverso. La familia Sodder murió sin saber qué pasó realmente con sus hijos, dejando tras de sí un legado de especulación y misterio. Número 3. El asesino del Zodiaco. Ubicación: área de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos. Año: finales de 1960 y principios de 1970. El asesino del Zodiaco aterrorizó el área de la Bahía de San Francisco. Este asesino en serie es conocido por haber matado a al menos 5 personas, aunque él mismo afirmaba haber asesinado a 37. Lo que hace al caso aún más escalofriante es la serie de cartas crípticas y cifradas que envió a la policía y a los periódicos locales. Cada carta contenía un mensaje en código que, cuando se descifraba, revelaba detalles perturbadores sobre los crímenes y las motivaciones del asesino. A pesar de un esfuerzo masivo por parte de las autoridades y de la ayuda de expertos en criptografía, muchas de las cartas del Zodiaco siguen sin descifrar y su identidad permanece desconocida, dejando una estela de miedo y misterio.
El asesino del Zodíaco se destacó por su habilidad para evadir a las autoridades y jugar con la prensa. En una de sus cartas, el Zodíaco afirmó haber colocado una bomba en un autobús escolar, sembrando el pánico entre los padres y las autoridades locales. Su modus operandi variaba, lo que dificultaba su captura. En algunos casos, atacó parejas en coches estacionados, mientras que en otros utilizó armas de fuego y cuchillos en lugares públicos. A pesar de varios sospechosos a lo largo de los años, incluido Arthur Lake Allen, ninguna evidencia concluyente ha vinculado definitivamente a alguien con los crímenes. Los códigos y cifrados, algunos de los cuales aún no han sido descifrados, mantienen viva la especulación sobre su identidad y motivo. Número 2. La desaparición de Madeleine McCann. Ubicación: Praia da Luz, Portugal. Año 2007. El 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, de 3 años, desapareció de su cama en un apartamento de vacaciones en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban a pocos metros de distancia. La desaparición de Madeleine se convirtió rápidamente en uno de los casos más mediáticos y misteriosos del siglo XXI. A pesar de una búsqueda internacional y numerosas teorías, el paradero de Madeleine sigue siendo desconocido. Las investigaciones han involucrado a la policía de varios países y han generado un sinfín de teorías, desde secuestro hasta venta de niños. A día de hoy, el caso sigue abierto, con la esperanza de que algún día se descubra la verdad y se haga justicia. La desaparición de Madeleine McCann se produjo en el complejo turístico Ocean Club, donde sus padres, Kate y Jerry McCann, habían dejado a Madeleine y a sus hermanos gemelos durmiendo mientras cenaban con amigos en un restaurante cercano. La investigación inicial de la policía portuguesa fue criticada por su falta de rigor y por la pérdida de pruebas cruciales. A lo largo de los años, se han considerado diversas teorías, desde un secuestro por una red de tráfico de niños hasta un accidente encubierto. En 2020, la policía alemana identificó a un nuevo sospechoso, Christian Bruckner, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente. El caso sigue siendo uno de los más famosos y controvertidos en la historia moderna de desapariciones infantiles. Número 1. El incidente del Paso Dyatlov. Ubicación: Montes Urales, Rusia. Año 1959. Un grupo de 9 excursionistas rusos murió en circunstancias misteriosas en el Paso Dyatlov. Los cuerpos fueron encontrados en varios estados de desnudez y con heridas inexplicables, como cráneos fracturados y costillas rotas, pero sin signos de lucha externa. Algunos de ellos presentaban altos niveles de radiación. Las teorías sobre lo que sucedió van desde una avalancha hasta encuentros con extraterrestres o experimentos militares secretos. Las imágenes recuperadas de las cámaras de los excursionistas y sus diarios solo han profundizado el misterio. A pesar de numerosas investigaciones, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre lo que ocurrió esa fatídica noche. Los detalles del incidente del Paso Dyatlov son tan perturbadores como misteriosos. La tienda del grupo fue encontrada cortada desde el interior, y los cuerpos se hallaron dispersos en diferentes estados de descomposición y lesiones inexplicables, algunos sin lengua o con ojos arrancados. Los investigadores también encontraron señales de alta radiación en las ropas de algunas víctimas. Una teoría sugiere que una avalancha repentina obligó a los excursionistas a huir, pero las pruebas físicas no concuerdan con esta explicación. Otros han especulado sobre experimentos militares secretos o incluso encuentros con extraterrestres. En 2019, una nueva investigación oficial rusa concluyó que una avalancha fue la causa, pero muchos siguen escépticos debido a las inconsistencias y la falta de pruebas concluyentes. Para más contenido no dejes de suscribirte al canal y dale like al video. Hasta la próxima.